En este día, antes de comenzar con el mensaje, quiero invitarte a que por favor puedas tomar tu celular, tomar tu computador, tu dispositivo por el que nos estás mirando, dale un me gusta a esta transmisión, pon compartir, compártelo de forma pública, no lo hagas video en grupo, sino público, comparte público en tu perfil esta transmisión, de esa manera nos ayudas a que más personas miren. Manda este enlace, cópialo y mándalo por WhatsApp, ponlo en tus estados de Facebook, de WhatsApp, cópialo, pásalo, ayúdanos a que el mensaje de la palabra del Señor hoy llegue a más personas. Ponle me gusta esta transmisión, comenta esta transmisión, ponnos tus puntos de vista dentro de lo que estamos hoy día conversando, apóyanos con un amén, escríbenos una petición de oración que aquí vamos a estar listos para poder compartir contigo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Hoy vamos a ver un mensaje de la palabra del Señor en esta serie que se llama Así responden los hijos. Estamos llegando a la parte final de nuestra serie Así responden los hijos, y por eso en este día vamos a ir justamente con uno de los últimos mensajes de esta serie Así responden los hijos. Y el día de hoy vamos a ver el caso de un personaje bíblico que a mí me parece espectacular. Creo que nos inspira a muchos la vida de este personaje. Recuerde usted que el reinado de Saúl comenzaba a tambalear porque decidió no obedecer al Señor e ir tras su propio plan. Para quienes asisten de forma presencial, la semana pasada miramos esto en el Salón Larson, y quienes no vieron ese mensaje, pues tampoco lo pudieron ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando regresemos al presencial, ahí vamos a poner ese mensaje. Así que le va a tocar esperarse un poquito para que mire el mensaje que compartió Ferchito con nosotros, que fue un mensaje de muchísima bendición, en donde nos explicaba el por qué Saúl terminó desechado justamente por Dios. Bueno, Saúl termina desechado y empieza a tambalear su reinado porque él decidió desobedecer al Señor e ir tras su propio plan. El profeta Samuel recibe claras instrucciones de ir hasta Belén, la ciudad del pan, una ciudad chiquitita, insignificante casi, una localidad pequeña de donde saldría el rey. Los ancianos del pueblo salen a recibir a Samuel el profeta, y qué difícil debe haber sido recibir un profeta. El profeta traía palabra del Señor, y muchas de las veces, en la gran mayoría, la palabra del Señor era confrontativa, les traía juicio sobre ellos. Entonces los ancianos dijeron: ¿vienes en son de paz o traes el juicio de Dios? Les dijo: tranquilo, vengo en son de paz. Y anuncia que de Belén saldría el próximo rey. Recuerde que en ese momento estaba reinando Saúl, y Saúl estaba desobedeciendo al Señor. Va a la casa de un hombre llamado Isaí, y este le presenta a sus 7 hijos. Pasan los 7, pero Dios le dice no. Resulta que hay uno más. Le pregunta: ¿no habrá un hito por ahí? De repente un guardadito. Le dice: sí, hay uno más, y ese guardadito está cuidando las ovejas. Y le traen al más pequeño, al menos opcionado, pero tenía una característica muy especial. Su corazón era un corazón humilde. El día de hoy vamos a ver un mensaje que se llama David contestó, y está basado en el Salmo 51. Cierra tus ojitos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te agradezco por cada una de las personas que hoy se unen conmigo a estudiar tu palabra. Padre, ruego que en el nombre de Cristo Jesús tu presencia camine con nosotros, y ruego, mi Dios, que tú seas, Padre bendito, añadiendo lo que haga falta para que este mensaje, Señor, llegue con poder, llegue justamente, Señor, con una palabra de ánimo, con una palabra de exhortación, con una palabra que nos haga volver al camino, Padre. Gracias, Señor, por este día, y gracias por el ejemplo de David. En el nombre de Cristo Jesús te pido que mis palabras sean dirigidas por tu Santo Espíritu. Clavo mi lengua a la cruz de Cristo. Me niego a hablar cosas humanas, y te pido, Señor, que tú fluyas a través de mi vida. Señor, que se hable lo que tú quieras decir, no lo que yo quiera decir. Señor, mi vida es tuya, te pertenezco. Haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, David contestó, se llama justamente este mensaje. Puede ponerle un me gusta a esta transmisión, puede compartir esta transmisión, páselo a quien lo necesita. Recuerde que Saúl, el primer rey de Israel, había desobedecido, y empezó justamente su decadencia con su desobediencia. Y es que la desobediencia trae eso, trae destrucción. Dios levanta a un nuevo rey y ungen precisamente a David. David se encontraba al cuidado del rebaño de su padre. Mire, es algo súper interesante. La vida de David nos trae muchísimas enseñanzas. Y solamente en el ungimiento, David, podríamos quedarnos una serie entera de unos 2 meses. Entera. Pero solamente una cosa le quiero decir. Cuando David fue ungido por el profeta Samuel, resulta que él se encontraba trabajando. ¿Se acuerda lo que le he dicho? Que Dios no usa al desocupado. Ahí está el caso de David.
Y mire otra cosa más que a mí me llama profundamente la atención, es que él se encontraba cuidando el rebaño de su padre. Es que hay una máxima en el reino de Dios. Antes de recibir tu encargo, Dios te va a hacer cuidar el encargo que le dio a otro. Así funciona en el reino de Dios. Antes de que tú tengas tu propia obra, Dios te va a hacer cuidar la obra de otro. Antes de que tú te levantes a dar órdenes y que tú te levantes a poner en práctica lo que tú crees, Dios te va a hacer entender primero lo que es sujeción. ¿Quieres llegar lejos en el reino de Dios? Comprende de una vez. Comprende que Dios te hará cuidar el encargo de otro para que tú aprendas a ser fiel con el encargo de otro antes que te entregue tu propio encargo. El primer punto de esta mañana se llama Dios usa al menos opcionado. Y si estuviésemos juntos te diría, repite conmigo, Dios usa al menos opcionado. Mira lo que muestra precisamente, lo que le muestra a Dios al profeta Samuel. Estoy leyendo 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Recuerda que Samuel estaba viendo a los 7 primeros hermanos de Samuel. Y Dios le dice, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. La Escritura nos dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que hace que en la vida cristiana tú tengas opciones y oportunidades para ser usado por Dios? El que tú tengas justamente una disposición en tu corazón. Muchas veces nosotros en el mundo en general nos vemos obnubilados por la manera como la gente habla, por la manera como la gente procede, por la manera como la gente dice y hace las cosas. A veces dentro de nuestros trabajos mismo, usted y yo verá que existen personas muy hábiles para ser diferentes. Pero el Señor mira las intenciones. Y aunque David, de apariencia, era hermoso, era un muchacho rubio, aproximadamente de 14 años cuando recibe esta promesa. Era valiente, disciplinado, era un virtuoso, pero virtuoso ¿por qué? Porque había desarrollado varias habilidades mientras estaba en soledad cuidando el rebaño. Había aprendido a tocar muy bien el arpa, compuso cánticos, mientras él estuvo cuidando el rebaño de otro. Mira, mientras tú tienes un encargo del Señor que no es tuyo, aprovecha ese tiempo de aprendizaje. No desperdicies tu tiempo de entrenamiento. Aprende al máximo. Porque cuando el Señor te llame y te entregue tu propio encargo, entonces tú vas a necesitar muchas cosas de las que hoy estás aprendiendo. No desperdicies tu tiempo de aprendizaje. David, mientras cuidaba las ovejitas, miren, no es un trabajo donde usted tenga que estar ahí pues todo el tiempo mirando. Es un tema de acompañamiento, pero tiene tiempo. ¿Qué hacía David? Desarrollar su talento del arpa. No desperdicie su tiempo. David compuso muchos cánticos. Él fue ungido luego de que Saúl fue desechado porque Dios miró su corazón. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero él siguió trabajando en su humilde labor. Después de haber sido ungido por el profeta Samuel, no es que dijo, listo, aquí está el rey de Israel, no vuelvo a tocar las ovejas. Como a veces muchos de nosotros cuando tenemos un pequeño encargo. Cuando nos dan un pequeño encargo y se nos sube el poder a la cabeza, nosotros pretendemos ser servidos. Y la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. ¿Por qué David fue elegido? Porque tenía un corazón así, un corazón de servicio. Porque él no llegó a creerse lo que no era. Y aunque fue ungido y desde ya separado como rey, él regresó a su humilde labor, a seguir cuidando sus ovejas. Mientras Saúl experimentaba lo que era estar fuera de la presencia del Señor,
porque el Espíritu de Dios lo había dejado y empezaba a ser atormentado por espíritus y a caer en depresión, David tomó una responsabilidad que le tocaba al rey. Sus hermanos habían estado 6 semanas combatiendo en un valle, en donde el ejército de los filisteos tenía un hombre llamado Goliat que se burlaba todos los días. Todos los días se burlaba del ejército de Dios. Les llamaba a pelear a ver si uno podía estar. David lleva comida a sus hermanos y va a ver cómo están ellos para traer noticias a su papá. Y resulta que lo que escucha que dice el filisteo le suena súper mal. Y él se pone adelante. Y cuando él va a ir a pelear, resulta que el rey Saúl es el primero en desanimarle. Veamos lo que dice 1 Samuel 17:33. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra, desde su juventud. Mira, es que cada vez que tú tengas que enfrentar a tu Goliat, van a salir personas a decirte que no puedes hacerlo. Cada vez que tú te enfrentes al problema que tú vas teniendo o que te va quejando por años, y que tú decides, ahora sí lo voy a enfrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos, resulta que van a salir personas a decirte, hey, tranquilo, vos eres muchacho, no vas a poder. Y es que la gente común lo que mira son tus cualidades humanas, no el Dios que te respalda. Pero mira, David no se quedó allí, sino que, aparte de sentir esta molestia contra Goliat, el filisteo que se refería en malos términos a Dios, sale a luchar mientras el rey Saúl, quien era llamado para estar adelante de su ejército, se estaba escondiendo. David se esforzaba y él se ponía adelante. Y es que cuando desprecias la dirección del Señor como lo hizo Saúl, Dios no pierde. Dios levanta al que está dispuesto. Por eso, mientras más alto llegues, mientras más lejos estés, mientras más exitoso te sientas, sigue dependiendo del Señor. Sigue dependiendo como ese primer día en que te diste cuenta que tú necesitas la presencia de Dios en tu vida. Sigue dependiendo así. No confíes solamente en tu intuición. No confíes solamente en lo que crees que puede hacerse. No confíes solamente en tu conocimiento. Sigue confiando en el Señor como aquel primer día que decidiste entregarle tu vida. Por más que vayas aprendiendo cosas que te vayan cambiando tu manera de pensar y tu visión, por más que te creas que estás entrenado para... Cuidado, cuidado. No pierdas un corazón humilde y enseñable, porque eso es lo que valora el Señor. David toma 5 piedras y con la primera lanza con su honda, golpea en la frente al gigante y con su propia espada lo mata. La cabeza de Goliat la lleva David en su mano y la lleva a Jerusalén, y muchos piensan que esa cabeza fue depositada en un monte que después se conoció como el monte de la calavera. Sí, el Gólgota, en donde crucificaron a Jesús. Muchos piensan que la cabeza de Goliat fue puesta justamente allí, por eso sale el nombre de el Gólgota. La armadura, en cambio, se llevó a la tienda de David y la espada fue puesta en un tabernáculo. Saúl estaba tan confundido que preguntaba, ¿quién es este joven? Cuando este joven, y había tocado con su arpa varias veces para él, para que el espíritu que le atormentaba se aleje. Estaba tan confundido que empezó a hacer cosas sin sentido. Y aquí vemos 2 personas. Uno, quien fue ungido como rey y fue usado por el Señor, pero un día decidió desobedecer y seguir su propio plan y seguir su propio instinto. Y después el Espíritu de Dios se apartó por su necedad y se quedó solo. Y otro, un muchachito llamado David, un jovencito que no soportó que se burlen del nombre del Señor y tomó acciones y derrotó a un gigante. Saúl había ofrecido justamente entregar al vencedor, a quien mate al gigante, entregarle a su hija y liberarlo de impuestos. David le cayó súper bien al pueblo. Empezaron a cantar, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y eso enardecía a Saúl. Saúl se empezó a sentir muy celoso. Lo persigue por varios años. Él estaba muerto de las iras, como diríamos en Ecuador, por lo que Dios había puesto en David. Tuvo que esconderse David dentro del pueblo filisteo, dentro del mismo pueblo en donde había matado a su caudillo. Llegado el tiempo, Dios lo levanta
y le pone como rey contra todo pronóstico. Y es que eso es lo que pasa en la vida cristiana. Dios ocupa al menos opcionado, y si Dios te llamó, Dios te levantará, así tengas todo el mundo en contra. Si Dios te llamó, Dios te usará, así las condiciones no sean las más favorables. Si Dios te llamó, Dios te entregará en su mano lo que te ha prometido, aún si las circunstancias fueran adversas. Este 2020 yo le había pedido al Señor, le decía: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y sabe, si hubiésemos estado de forma presencial, no hubiésemos tenido tanta gente como hemos tenido en las transmisiones. Si hubiésemos seguido de manera presencial, no hubiésemos tenido tantas parejas como tuvimos en los cursos. Tuvimos matriculados como 150 parejas, cuando nosotros recibíamos solamente 10 parejas por curso, porque no teníamos espacio más grande. Entonces el Señor nos sacó otro espacio, nos sacó a hacerlo a través de medios digitales. Y mire, unos se quedaron, otros se fueron, pero es responsabilidad de cada uno. Unos llegaron esperando que les valide sus comportamientos, pero se toparon con que no daba yo ninguna validez, sino que les contaba lo que Dios dice. Unos se sujetaron, otros no. Unos tuvieron la actitud de David, otros la de Saúl. Vamos al segundo punto. Dios respalda a quien escoge. El primer punto era que Dios ocupa el menos opcionado. El segundo punto es: Dios respalda a quien escoge. Y si tú te sientes el menos opcionado, pero ya Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Ese es el principio. Dios le dio a David una promesa cuando tenía apenas 14 años. Tu Goliat y tu Saúl no son una razón para estancarte, porque ya habían pasado varios años, 16 años después de la promesa. Él ya había derrotado justamente a Goliat y Saúl lo perseguía, pero tu Goliat y tu Saúl no pueden ser razón de estancarse. Pues tu Goliat y tu Saúl, o sea, tu problema y quien te persigue, no son razón para que tú te quedes truncado, son razón para que tú salgas del anonimato, para que el Señor te muestre su gloria. ¿Qué te ha prometido Dios? Mira lo que le prometió David. Primera de Samuel 13:14, regresamos un poquito atrás, dice: mas ahora tu reino no será duradero, le está diciendo Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, así se refiere a David, un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Un hombre, un varón conforme a su corazón, así es llamado justamente David. Primero, David es levantado como rey de Judá cuando él tenía 30 años, 16 años después de la promesa. Luego de la muerte de Saúl, lo buscan y lo ponen como rey. Luego de esto comienza una guerra civil dentro de Israel. Lo ponen como monarca de Judá, en la parte de abajo, en las tribus de abajo. Pero las 10 tribus de arriba, la de Judá y Benjamín eran las que estaban abajo y ellas seguían el plan del Señor. Pero las 10 de arriba estaban en otra cosa. Y luego de una guerra civil, porque en la parte de arriba, uno de los generales del ya muerto Saúl había levantado un monarca, un nuevo rey, uno de los hijos de Saúl, pues llegan a tener un conflicto y matan a este muchacho. Entonces le dicen: ok, todo Israel ahora se va a poner a órdenes de David, ya no solamente Judá. Habían levantado otro rey, pero Dios seguía respaldando a David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 1 y 2, y dice lo siguiente: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba entre nosotros, tú eras quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Mira, vamos al siguiente versículo también. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Estoy leyendo el versículo 3.
el versículo 3 de esta porción. Y vinieron pues e hicieron pacto y ungieron a David. Mira, tan curioso todo esto. Y es que resulta que quienes disputaban con David, cuando Dios comienza a respaldar, a mostrar ese respaldo, porque Él le respaldaba de siempre, ellos vienen, ellos le buscan y dicen: aquí somos, vamos a ser hueso tuyo, carne tuya, o sea, te vamos a respaldar. Le ungieron y hicieron un pacto. David hace 3 cosas importantes al sentir el respaldo del Señor y empezar a trabajar, al ver fehacientemente cómo el Señor lo llevaba. David hace 3 cosas que hasta el día de hoy son recordadas en Israel, 3 cosas importantes. Y son las 3 cosas que tú y yo necesitamos hacer antes que termine justamente este año, este 2020. Antes que termine este año que ha sido un año difícil, un año de pandemia. Antes que termine este año que nos ha traído dolor y hasta escasez. Tú y yo necesitamos hacer estas 3 cosas importantes que hizo David. La primera: David consolidó el reino de Israel y expulsó del territorio de la tierra prometida a los filisteos y a los cananeos. Tú y yo necesitamos consolidar las convicciones que el Señor ha puesto en nuestros corazones y expulsar de nuestra vida y de nuestra familia prácticas que no glorifican a Dios. Prácticas que no glorifican a Dios. Muchos esperaban el fin de año para decir una vez al año: no hace daño. Mira, David expulsó del territorio a los cananeos y a los filisteos, tribus que traían prácticas que no correspondían al pueblo del Señor. Y de la misma manera, antes que termine este año, tú y yo necesitamos consolidar las convicciones que el Señor ha puesto en nuestras vidas y necesitamos arrancar de raíz prácticas que no glorifican su nombre. ¿Cómo cuáles? Ya te dije una de ellas. ¿Cómo cuáles? Como creernos más vivos que Dios y tratar de imponer nuestro propio plan. ¿Cómo cuáles? Como tener por ahí ese guardadito que tu esposa, que tu esposo no sabe. Como seguir coqueteando con una relación que no te conviene. Como seguir mintiendo a tus papás sobre algo que debías decirles hace rato y no les quieres decir. Como seguir conviviendo con el pecado como si fuese algo natural, algo normal. Necesitamos tú y yo afirmar convicciones. Y necesitamos sacar de raíz prácticas que ofenden a Dios. La segunda cosa: David conquistó Jerusalén. En ese tiempo la tenían los jebuseos. David conquista Jerusalén y la levanta como la capital administrativa y religiosa de Israel. Y eso fue algo importantísimo. En nuestra vida, ¿cómo aplicamos esto? Antes que termine este año, nosotros necesitamos no solamente habitar la tierra que el Señor nos ha prometido, sino que necesitamos conquistar nuestro reinado y nuestro sacerdocio. La palabra del Señor dice que tú y yo hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto de reyes y sacerdotes? ¿Qué hace el rey? El rey administra. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote sacrifica. Mira, si la segunda cosa importante que hizo justamente David fue convertir a Jerusalén en una capital administrativa y también religiosa, nosotros necesitamos también conquistar nuestra vida y nuestro corazón para que la administración del Señor y para que la fe en Él pues tome una posesión realmente práctica. ¿A qué se refiere, pastor? Mire, necesitamos nosotros empezar a tener una administración correcta de lo que el Señor ha puesto en nuestra mano. Y antes que termine este año es necesario que arreglemos cualquier pendiente que tengamos en la parte administrativa. Y no hablo solamente de la parte financiera. También las personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor son algo del que Dios nos tomará cuentas. Hay personas obviamente que quieren hacer lo que quieren y que usted no puede responder por ellos, obvio. Pero usted tiene a su cargo una familia. Si usted es cabeza de familia hablo papá y mamá. Si usted tiene ese encargo, usted tiene hijos a su cargo.
de ellos el Señor le tomará cuentas. ¿Se acuerda ese versículo que hemos estudiado que dice que los hijos son como saetas en manos del valiente? Si usted no ha tensado bien el arco para que la flecha vuele, el Señor le tomará cuentas. Si usted es pobrecito, mijito, aquí nada más, el Señor le tomará cuentas. Es necesario que transformemos nuestra vida realmente en una capital administrativa y de fe, de sacrificio, de sacerdocio. ¿Va a terminar el año así como ha vivido este tiempo? ¿Va a terminar el año así con una relación suave, nomás con Dios? ¿Va a terminar este año robándole al Señor? Robándole el tiempo, robándole los recursos, en nombre de que este ha sido un año de pandemia. Mire, el Señor le tomará cuentas. Después no diga que usted no sabía qué hacer. Le digo nuevamente y de forma clara, antes que termine este año, usted necesita consolidar sus convicciones y quitar prácticas que no corresponden a un hijo de Dios. Y usted necesita la segunda cosa, afirmar su sacerdocio y su reinado, es decir, hacer una administración correcta de lo que Dios le ha dado y ejercer un sacerdocio digno de un hijo de Dios. Usted necesita traer la presencia del Padre a su hogar. ¿Y cómo se hace eso? Con obediencia, dejándose de excusas y de lo que usted cree, obedeciendo, así no entienda, obedeciendo, así las cosas no aparezcan como usted cree. Y vamos al último de estos 3 puntos. La tercera cosa importante que hizo David fue recuperar el arca. ¿Se acuerda que Ofni y Finees, los hijos del sacerdote Elí, hace 70 años a esto, habían llevado el arca a una pelea y les quitaron? Mire, 70 años después David recupera el arca, ese símbolo de la presencia del Señor. Antes que termine este año, usted y yo necesitamos recuperar la presencia de Dios. Usted puede decir, no, yo estoy bien, pastor, yo todos los días leo un versículo. Necesitamos algo más que eso. Necesitamos una relación con el Señor íntima, estrecha. ¿Cuándo se perdió tu relación con Dios? ¿Cuándo te robaron el arca? ¿Cuando confiaste quizás en tus fuerzas y pensaste que podías hacer las cosas como tú crees? Antes que termine este año, vamos a recuperar la presencia del Señor. 3 cosas importantes que Dios nos pide: consolidar convicciones, echar fuera prácticas que no corresponden, arreglar nuestro sacerdocio y nuestro reinado, es decir, tener una administración correcta y tener también una búsqueda del Señor correcta. Y la tercera, recuperar su presencia. 3 cosas que hizo David y que tú y yo necesitamos hacer. David tuvo una administración muy buena de lo que Dios le había puesto con Israel. Él abrió rutas comerciales entre el reinado del norte y el reinado del sur. Ganó varias guerras, trajo la paz. De hecho, por siglos de los filisteos ya no molestaban a los israelitas. Él trajo bendición del Señor, es decir, trajo provisión, preservación, protección. Él trajo progreso. El pueblo lo amaba. La gente le paraba en las calles para decirles cosas como estas. Veamos lo que dice 2 Samuel 14:17. Cosas como estas le decían. Una señora le para y le dice esto a David: pensé además que su palabra me traería alivio, pues su majestad es como un ángel de Dios, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor, su Dios, lo bendiga. David estaba en lo mejor, pero en lo mejor de su reinado. Le estaba yendo súper bien. Oiga, y yo me acordaba, uno de mis pendientes es cocinar. Yo no sé cocinar mucho. Estos últimos años algo he aprendido. Quizás es el pendiente que tengo. Y algo he aprendido. Y un día estuve haciendo un arrocito en la casa y me acordé de un arroz que probé con una de mis abuelitas. Entonces cogí un poco de zanahoria y la corté y puse un poquito de arveja y la corté y salió bastante bien. Y les di a mis hijos y les encantó el arroz. Mi esposa me dijo, wow, está riquísimo el arroz. Me acordé cómo lo hacía mi abuelita. Resulta que la segunda vez que lo quise hacer, dije, creo que le puedo añadir un poco más de cosas. Y le puse un poco más de sal. Y cuando serví el arroz, resulta que estaba salado y mis hijos comieron 2 o 3 cucharas y me dijeron, ya no es el mismo.
Mire, lo mismo le pasó a David. Lo mismo. David comenzó haciendo muy bien las cosas, pero tuvo un pequeñito problema. Un pequeño problema que le trajo muchos inconvenientes. Vamos al tercer punto. El tercer punto es: Dios restaura a quien escogió. El primero es: Dios escoge al menos opcionado. El segundo les decía que Dios respalda a quien escoge. Ese era el segundo. Y el tercero es que Dios restaura a quien ha levantado. Mire, durante la guerra con los amonitas, David no sale a pelear, sino que repite lo mismo que hace Saúl. Se queda en el palacio. Estaba gozando de lo mejor. Se queda en el palacio y mira nada más y nada menos que a su vecina bañándose al lado. La manda a llamar, se acuesta con ella. Para tapar su pecado, porque ella queda embarazada, manda a traer al marido para que duerma con la señora, y el marido se queda afuera porque dice: no puedo estar yo disfrutando de mi esposa cuando mis hermanos están matándose contra los amonitas. Y se queda a dormir afuera para que todos vean que no entró a dormir a su casa. Al darse cuenta de que no podía tapar más su pecado, le manda a poner en la primera línea de batalla y lo matan. Es decir, se queda en un lugar que no le correspondía, codicia a la mujer que no le correspondía, adultera con esta mujer y asesina a su marido, un hombre conforme al corazón de Dios. David es denunciado por el profeta Natán. Él se arrepiente y pide perdón. Dios lo perdona. Pero de las consecuencias no lo libra nadie. Pierden a su primer hijo y en Israel comienzan una serie de conflictos que antes no tenían. Pero este era un problema recurrente en David. Su única esposa debía ser la hija del rey Saúl, que no le fue entregada. David tenía un problema recurrente, le echaba más sal de lo debido. David tuvo 8 esposas y tuvo varias concubinas, es decir, varias amantes que vivían con él. La historia universal nos dice que David tuvo 73 hijos. Más que Julio Jaramillo. Usted conoce la historia, ¿no? A Julio Jaramillo lo ponen como el que tuvo un montón de hijos. Sí, David tuvo 73. Uno de sus hijos se rebela y comienza una guerra civil en contra de su padre. Y no solamente eso, sino que le cae una peste al pueblo y comienza una vida de decadencia de David. David fue un músico, compuso 73 de los salmos que registra la Biblia. Y uno de ellos registra la actitud que tuvo David en medio de su equivocación, y es del Salmo 51. Una vez que el profeta Natán va y le encara y le dice: había en el pueblo 2 hombres, un hombre que tenía muchas ovejas, mucho ganado, y otro, un hombre pobrecito que tenía una sola ovejita que con su familia le cuidaba, una familia pobre que cuidaba a su pequeña ovejita. Y cuando vino alguien a visitar a este hombre adinerado, él fue y buscó la oveja del que no tenía nada y preparó una comida para su amigo. David le dijo: llamen a ese hombre, a ese malvado, a ese perverso. A él le vamos a matar por lo que ha hecho. Y Natán le dice: ese hombre eres tú, porque tú te metiste con la mujer de tu vecino. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Mire, ¿cuál fue la diferencia entre David y el resto de personas? Y un Acán, por ejemplo, que negó todo lo que hizo. La diferencia es esta. El Salmo 51 dice lo siguiente. La respuesta fue esta: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Un hombre conforme al corazón del Señor, mi amigo o mi amiga,
tiene justamente esta actitud. Sí, y me gustaría, si estuviésemos presentes, me gustaría verle a los ojos en este momento para decirle: Dios mira lo que no mira el hombre. Dios mira el corazón, las intenciones. Por eso David fue visto conforme al corazón de Dios, porque por sus acciones, un hombre que codició, un hombre que adulteró, un hombre que mató, seguramente para el ser humano hubiese sido lo peor. Pero Dios ve lo que no ve el hombre. Dios mira el corazón, y la actitud de David puede decir: yo reconozco, ten piedad de mí, lávame y límpiame. Muchos de nosotros, cuando somos confrontados con el pecado que llevamos, muchos de nosotros cuando somos confrontados con lo mal que estamos procediendo, ¿sabe qué es lo que hacemos? Negamos padre y madre. Muchos de nosotros, cuando nos hacen ver de que estamos procediendo mal, cuando viene un Natán a nuestra vida, cuando viene un profeta de Dios a nuestra vida y nos dice: fulanito, debes dejar esa doble vida que estás llevando. Debes dejar de engañar a tus papás diciéndoles que vas a la universidad cuando ya perdiste el semestre hace tiempos. Tienes que dejar de engañar a tus papás diciéndoles que ya terminaste con tu novia cuando no solamente estás con ella, sino que te estás acostando con ella. Por si acaso, a mí no me ha contado nadie nada, ¿no? Debes dejar de engañar a Dios. Bueno, a Dios no lo vas a poder engañar, sino tu conciencia. A ti te engañas diciendo: no, yo al Señor le sirvo de esta forma y no creo que se necesite dar algo más, suficiente con mi tiempo. Tienes que dejar de actuar como Saúl y tienes que empezar a actuar como David: ten piedad de mí, yo reconozco. Esa es la diferencia entre David y todos los demás. Porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es excusarnos. Porque era un hombre conforme al corazón de Dios por esto. No porque no se equivocaba, porque los hombres de Dios nos equivocamos, porque los hombres de Dios a veces hacemos cosas que no están bien. Porque era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que sabía reconocer cuando hacía las cosas mal. Sabía reconocer, sabía pedir perdón y someterse, sujetarse a lo que Dios dice. Leamos los siguientes versículos, de 4 al 5. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que transforma diametralmente la relación de David con la de cualquier otro ser humano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no se excusó, David no buscó decir que él tenía la razón. David no trató de luchar en contra del Señor diciendo: no, es que lo que pasa es que yo, es que soy el rey, es que... No. Aunque tenía un problema recurrente, que era meterse con mujeres que no eran las de él. Él debía tener una sola esposa porque Dios hizo para Adán una Eva. Ese ha sido el plan original del Señor desde siempre. Pero hombres como Abraham, hombres como Isaac, hombres como Jacob, tuvieron errores, tuvieron fallas.
Hombres como David, aunque tuvieron aciertos con el Señor, también tuvieron estos errores. La diferencia con David es que David le dijo al Señor: crea en mí un corazón limpio. No se excusó. Y este último versículo es el que a mí me cambia toda la manera de ver las cosas. El versículo 12. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se acuerda qué pasó con Saúl cuando desobedeció? Cuando desobedeció, Dios quitó su espíritu de él. El último versículo es el que está en pantalla. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y es que cuando pecamos, el gozo se va. Es que cuando caemos en lo que no debemos hacer, el gozo se va. Y empezamos a actuar por nuestros impulsos y no justamente por lo que el Espíritu dice. La actitud de David fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos decirle eso al Señor? Padre, yo me equivoqué. Padre, tienes razón. No he hecho las cosas bien. En este año, quizás hasta justificándome en la pandemia, he hecho cosas que no están bien. Usted y yo sabemos en qué hemos estado fallando. Usted y yo sabemos qué es lo que no estamos haciendo bien. Usted y yo sabemos qué es lo que estamos poniendo por excusa para no hacer lo que Dios nos pide. Usted y yo sabemos en qué estamos nosotros hoy por hoy escudándonos para hacer mi plan y no el plan del Señor. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir tratando de justificar lo que yo pienso y creyéndonos más sabios que Dios, pensando de que Dios va a cambiar lo escrito en la palabra porque usted no está de acuerdo? ¿O definitivamente empezar a obedecer? ¿Se acuerda lo que le dije al principio? ¿Se acuerda que le dije que antes de saltar a tener su encargo, usted necesita aprender a ser fiel en el encargo de otro? Y quizás usted hasta puede pensar: en la iglesia falta esto, no hay el otro. Sí, y puede ser que sea cierto. Pero antes de que usted salte a su encargo, Dios le puso aquí para que aquí aprenda a ser fiel. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir excusándose o va a decirle: Señor, no quiero terminar el 2020 sosteniendo mi plan y haciendo lo que yo quiero? Señor, yo quiero terminar este 2020 conquistando el sacerdocio, conquistando ese reinado que has puesto en mí, echando de la tierra prometida a los filisteos, a los cananeos, recuperando el arca. ¿O va a seguir defendiendo su plan, justificándose? Usted y yo le podemos decir al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. Mire, ¿cuándo fue que perdí el gozo? Y puede ser que haya pasado algo muy importante para haber perdido el gozo. No podemos pedirle a la gente que perdió un familiar, por ejemplo, que esté gozosa. Seguramente va a tener su tiempo de luto. Y toda la vida va a recordar al ser amado, toda la vida, porque el tiempo no termina de llevarse el recuerdo. Pero hay otro tipo de tristeza que es originada por el pecado. Por eso le pregunto: ¿cuándo perdió el gozo? Es tiempo de hablar con el Señor y de decirle: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Porque yo reconozco mis rebeliones. Lávame. Crea en mí un limpio corazón. Renueva un espíritu recto delante de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo. Finalizo con esto. Antes de terminar el año, debemos dejar las excusas y reconocer nuestra debilidad.
Necesitamos cortar definitivamente lo que nos aleja del Señor. No sigamos pisoteando la sangre de Cristo. Cada vez que usted y yo pecamos, lo que hacemos es pisotear la sangre de Cristo. Y en nombre del proceso, y en nombre de que yo soy humano, en nombre de que el Señor me entiende, en nombre de que Dios sabe mi condición, pues terminamos lamentablemente de quedarnos viviendo una vida de pecado. Por eso, mi amigo, mi amiga, en esta mañana yo le invito, no sigamos pisoteando la sangre de Jesucristo, es decir, lo que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. No sigamos dañándolo. No sigamos escupiendo el rostro del Señor haciendo lo que nosotros queremos. Es hora de que honremos la sangre de Jesús. ¿Cómo? Obedeciéndole. Reafirmando convicciones. Echando prácticas que no corresponden a un hijo de Dios en nuestras vidas. Ejerciendo una administración y un sacerdocio como el que Dios quiere en nuestras vidas y recuperando la presencia de Dios para mi vida y para mi familia. No sigamos pisoteando la sangre de Cristo. David fue perdonado, aunque tuvo consecuencias duras y feas. Usted y yo también podemos ser perdonados, aunque las consecuencias estarán allí. Dios nos acompañará para salir de las consecuencias. Dios estará con nosotros, nos sostendrá, sí. Pero tendremos que pasar algo duro y difícil. Pero es preferible pasarlo de la mano del Señor antes que tratar de hacerlo solo justificándonos. Y finalmente recibir una paga en donde lloran y los dientes crujen. Y no precisamente es el paraíso. Esta mañana el Señor ha hablado. Ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide qué vas a hacer. Decide pensando en ti y en tus generaciones, porque lo que hoy decidas será la bendición para tu casa o será el juicio que estás poniendo sobre tu vida y sobre tus hijos. Decide. Aquí termina mi parte y comienza la tuya.